Primero de Reyes 22:13. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le dijo: mira, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Pero Micaías dijo: vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Cuando llegó al rey, éste le dijo: Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir? Y él le respondió: suba y tendrá éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. Entonces el rey le dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, este texto es un texto bastante amplio. Estoy nada más basándome o tomando como referencia dos textos, pero el mensaje implica una serie de textos, así que vamos a ir resumiendo todo esto. El sermón de esta mañana se llama Dulces Mentiras o Amargas Verdades. Dulces Mentiras o Amargas Verdades. ¿Cuál prefieren ustedes? Vivimos en una sociedad y en un mundo que ama las palabras bonitas. ¿A quién no le gusta escuchar palabras bonitas? Y desprecia el mundo, la sociedad, el entorno en el cual vivimos, desprecia las confrontaciones. Queremos escuchar siempre lo que está bien. Queremos escuchar que nuestros sueños se cumplirán. Queremos escuchar que no tenemos que cambiar nada, que todo está bien, que las cosas van bien, que Dios nos ama tal como somos, pero no nos gusta escuchar que hay cosas que a Dios le desagradan del hombre y que el hombre debe de cambiar. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando estas palabras no son verdad? ¿Qué pasa realmente cuando estas palabras son amargas, pero son verdad? Muchos prefieren palabras dulces que son mentiras. Pero el cristiano debe transformar su mente. El cristiano debe de dejar de pensar, por ejemplo, que el amor equivale a tolerar el pecado, que el amor equivale a ocultar la verdad. Lo mismo está diciendo Salomón en Proverbios 27:5. Es exactamente lo mismo y él lo expresa de esta manera. Dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Versículo 6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. ¿Qué prefiere usted? ¿Una reprensión franca o que se le oculte el amor? Porque el amor no es lo que el mundo piensa. Muchas personas, cuando son corregidas por su pecado, piensan que quien le está corrigiendo realmente no le ama. Muchos se van de las iglesias porque se les ha corregido y dicen: no, aquí no hay amor. Pero ¿qué es lo que realmente experimentó? Era amor. Porque cuando a mí me corrigen por mis pecados, por mis faltas y por mis culpas, por algo que yo haya hecho, realmente me están mostrando amor. Por eso dice aquí: fieles son las heridas del amigo. Muchas veces con la verdad se hiere. Es otra manera de decir verdades que son amargas. Y aquí nos encontramos en un texto que justamente sucede eso. Habían falsos profetas. Habían falsos profetas que están hablando algo que realmente no procede de Dios y que desemboca en muerte. Habían falsas profecías que iban a causar muerte, pero Acab prefería esas mentiras reconfortantes en lugar de la herida que ocasiona la verdad, que fielmente se pronuncia y que va a desembocar no en muerte,
sino en vida. La historia de Primero de Reyes, capítulo 22, que hemos leído ahora, una sección nada más, nos lleva directamente a pensar en esta situación y en esta disyuntiva. Preferimos las dulces mentiras que nos acarician los oídos o que nos endulzan los oídos, como decimos, o las amargas verdades que confrontan finalmente nuestro corazón y nuestra alma. Esta pregunta no solamente implica al rey Acab y sus falsos profetas, sino que vemos implicaciones para nosotros hoy en día. Dios nos llama a que enfrentemos esta realidad. Muchas veces lo que necesitamos escuchar no es lo que queremos oír. Vamos a examinar un poco esta historia para poder obtener estas enseñanzas y estos desafíos que realmente están ahí para nosotros. Quiero contextualizar un poquito. Tenemos aquí por lo menos a 4 personajes principales en esta historia. Primero vemos al rey Acab. El rey Acab ha sido en la historia de Israel uno de los peores reyes que tuvo Israel. Él gobernó entre el año 874 y 853 en el reino del norte. Recuerda usted que Israel se dividió, pues Israel estaba en el norte. Era hijo de Omri y su reinado fue conocido por corrupción, por perversión, por idolatría. Tanta fue su perversión que se casó con una princesa fenicia que se llamaba Jezabel, que es de lo peor también. Entonces ahí tiene a un par de esposos que eran enemigos de Dios. Promovieron el culto a Baal y a Astarte. Al mismo tiempo, en su reinado, vemos cómo fue utilizado Elías para poder confrontar a este hombre, que en su reinado fue fatal. Por otro lado, tenemos en esta historia al rey Josafat, que era rey de Judá, del reino del sur, que él reinó en el año 873 y 849. ¿Qué pasa con Josafat? Josafat, al contrario, fue conocido por su devoción a Dios, por hacer reformas religiosas, fortalecer el sistema judicial, promovió la enseñanza de la ley de Dios, eliminó la idolatría en el reino del sur. Sin embargo, vemos que aquí en esta historia, él va a establecer una alianza con el rey Acab, el reino del norte. Entonces, vea usted la diferencia. Por un lado tenemos a un hombre piadoso y por el otro lado tenemos a un hombre impío. Luego en esta historia aparece un profeta llamado Micaías. Micaías fue un profeta de ese reino, del reino del norte, en Israel, y durante este periodo, él ejerce su ministerio, que fue muy breve, lo encontramos aquí nada más, Micaías, o otros llaman Miqueas, y él, en oposición a lo que otros profetas decían, y si usted ve cómo la expresión de Acab dice que este profeta siempre le profetizaba en contra. Pero ¿cómo no le va a profetizar en contra? Si lo que él hace todo el tiempo es estar en contra de Dios. Por lo tanto, él veía enemistad. De manera que él probablemente ya lo tenía preso y por eso lo mandan a llamar rápidamente. Y después de que él hace esta profecía, lo manda a encerrar otra vez. Luego tenemos a otro personaje que aparece por ahí en este capítulo. Y es un falso profeta que se llama Sedequías. Y Sedequías está en unanimidad de pensamiento con los otros falsos profetas, que eran 400 profetas falsos que le profetizaban al rey Acab. Entonces, este hombre es el que va a traer a Micaías. Y le dice a Micaías, parafraseando la historia,
Micaías, tú tienes que decir lo mismo que todos allá estamos diciendo. Y Micaías, este falso profeta Sedequías, tan empeñado estaba en profetizar solo en favor del rey, y vamos a entender un poquito mejor la historia, que se arma un show, hace unos cuernos de hierro y le dice, así el rey va a cornear a los enemigos, así va a tomar la victoria. Entonces viene Sedequías y le dice a Micaías que él tiene que hablar exactamente lo mismo. Lo que leímos es un sarcasmo. Es un sarcasmo donde le dice Micaías, no, el Señor le va a dar la victoria. Eso quiere escuchar. Entonces, el Señor le va a dar la victoria. Suba a Ramot de Galaad. Y entonces ahí es cuando se enoja. Ya vamos a ver ahorita el resumen de toda la historia. Ahorita nada más quiero contextualizar que tenemos 4 personajes. De cada uno se aprende en esta historia. Entonces he dicho que tenemos al rey Acab, un rey malo. Tenemos a Josafat, un rey piadoso de Judá. Y tenemos a Sedequías, un falso profeta. Y tenemos a Micaías, un verdadero profeta de Dios. Ahora, para poder entender un poquito mejor esto, es necesario ver un poco la historia, cómo es que se desarrolla. Voy a tratar de resumir brevemente este capítulo. En primer lugar, vemos que Acab tiene un encuentro con Josafat. Josafat viene y lo visita. Y ahí vemos que hay una tregua de 3 años entre Israel y Siria. Sin embargo, el rey Acab desea recuperar una tierra que se llama Ramot de Galaad. Y aprovechando que había venido a visitarle, Josafat le dice, bueno, nosotros no estamos haciendo nada por recuperar Ramot de Galaad. ¿Quieres unirte conmigo? Y dice Josafat, está bien, somos hermanos. Yo estoy contigo, tu pueblo es mi pueblo y vamos con todo. Pero hay que hacer algo. Consultemos. Y ahí vemos que realmente, hermanos, algunos comentaristas lo ven así, realmente esta era una treta para que Josafat muriera en la guerra que iba a haber. Ya vamos a ver por qué. Pero resulta que Josafat era un hombre entendido. Y él decía, nosotros no podemos salir a la guerra si no consultamos a Dios. Y entonces viene y le dice, bueno, tenemos aquí 400 profetas. ¿Qué es lo que dicen profetas? ¿Vamos a la batalla? Sí, mi Señor, vaya, el Señor le va a dar la victoria. Tendrá éxito. Ah, ya ves, míranos, los profetas nos están profetizando que vamos a tener éxito. Pero él no se fió. Y él dice, ¿no tendrás por aquí un profeta de verdad? ¿No tendrás por aquí alguien que hable de parte de Dios? Y le dice él, sí, hay uno. Hay uno por ahí que se llama Micaías, pero siempre me profetiza lo malo. Entonces por eso lo tengo ahí. Mándalo a llamar. Entonces llega Micaías y de hecho Acab se expresa mal. Y hay una frase por ahí donde le dice Josafat, no se exprese el rey así. Es una manera elegante de decir, deje de estar hablando tonterías. La cosa es que llega Micaías y Micaías profetiza, no lo que él quería escuchar. ¿Qué quería escuchar él? El Señor le dará éxito. Pero le dice Micaías que él ha tenido una visión. Y en esa visión Dios le ha hablado. Y en esa visión Dios le ha dicho que habría un espíritu de mentira que le iba a engañar para que él fuese a la guerra, para que él fuese a pelear. El enfurecido ordena que Micaías sea encarcelado. Posteriormente se da la batalla, y en esta batalla, porque él va, o sea, él es necio. Él es necio, y vemos aquí que Josafat le acompañó. Falló ahí Josafat. ¿Por qué falló Josafat? Porque finalmente hizo caso a las mentiras de los falsos profetas y no a lo que Micaías había dicho. Porque Micaías
luego de hablar con sarcasmo, realmente después pasa a hablar la verdad. Resulta que estando en esta batalla, Acab intenta evitar la muerte y el destino que ya estaba preparado. Y le dice a él, yo me voy a disfrazar como uno de los que están peleando. Y tú vístete con tus ropas reales. Y resulta que el bando contrario, ellos habían determinado no pelear contra nadie más, sino que querían atacar al rey. Y ellos al ver que alguien estaba vestido con ropas reales, y era Josafat, ellos fueron a atacarlo. Pero Josafat pidió ayuda. Y ellos después se dieron cuenta que no era Acab. Vea la treta de Acab. Y posteriormente resulta, y nos dice el texto, que una flecha que salió al aire lo atravesó. Y esa flecha hizo que él muriera en la tarde. Entonces finalmente vemos que la profecía falsa genera muerte. La profecía falsa genera muerte. En este capítulo entonces vemos la fidelidad, la importancia de la fidelidad a la verdad de Dios, las consecuencias de la desobediencia y que el juicio de Dios es inevitable. Ahí tenemos el contexto de lo que sucedió en este capítulo. Es un capítulo muy hermoso. Hace tiempos quería yo poder compartir con ustedes esto. Y ahora el Señor pues lo permite. Así que vamos ahora al texto y por medio de esta historia se nos ha de enseñar algo importante. Y es que los hijos de Dios necesitamos la verdad, aunque ésta nos parezca desagradable. Y debemos evitar la mentira, aunque ésta parezca dulce. El que ama la vida, ¿qué amará? La verdad. Si usted ama la vida, usted está llamado a abrazar la verdad, a amar la verdad, a procurar la verdad. Usted creerá la verdad, usted sostendrá la verdad, aceptará la verdad. Y por eso nosotros podemos entender aquí que Dios quiere que nosotros vivamos. Y por eso Él envía su palabra. Por eso Él envió su palabra para que ellos fueran confrontados, pero al final su desobediencia iba a desembocar en un problema mayor. En primer lugar, veamos las dulces mentiras, el peligro de escuchar lo que queremos oír. Acab estaba planeando ir a la guerra contra Siria para recuperar Ramot de Galaad. Antes de actuar, reúne a estos 400 profetas que le aseguraron victoria. ¿Sabe cuáles eran las palabras? Sube, porque el Señor entregará en manos del rey Ramot de Galaad. Sube, porque tendrás éxito. Ve, esto es lo que él quería escuchar y esto era mentira. Pero aquí hay algo importante. Estos profetas no hablaban de parte de Dios. El texto nos está diciendo que ellos estaban actuando hablando mentira. Ellos eran aduladores. Ellos eran hombres que decían lo que el rey quería escuchar. ¿Para qué? Para ganar el favor del rey. Estos representan a todos aquellos que priorizan el complacer al hombre en lugar de obedecer a Dios. ¿Cuál es el interés de estos hombres? Bueno, beneficios personales, ser agradables al rey. No les importaba la muerte de los que irían a pelear. Solo les importaba la emoción del momento. Estaban emocionados, estaban extasiados. Para ellos, Dios no era importante. Para ellos no era importante lo que Dios dijera. Ellos no dijeron, vayamos a consultar a Dios, preguntemos a Dios, busquemos a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros le digamos al rey? No, solo les importaba su reputación delante del rey. Para ellos Dios no era importante. ¿Y esto qué causó? La ira y la indignación de Dios. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios. ¿Usted sabía que a Dios le molesta que no le consulten?
Vea lo que dice Sofonías 1:5. Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, es decir, a idolatría. A los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, otro dios. A los que, es un dios falso, un ídolo, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Claro, ellos no podían salir a la guerra si Dios no les daba la autorización. Y por eso es que vemos aquí que hay un gran fallo en esto, porque ellos no estaban consultando realmente a Dios. Ellos estaban siendo nada más emocionados por aquel momento y le decían al rey, vaya y Dios le va a dar la victoria, pero Dios no le iba a dar la victoria. Por lo tanto, él fue tentado de creer aquellas mentiras que eran cómodas, mentiras complacientes, porque es fácil buscar mensajes que se alineen con nuestros deseos. Queremos escuchar muchas veces lo que Dios no está diciéndonos. Queremos escuchar muchas veces lo que nosotros creemos que es lo mejor, o lo que otros o los amigos quieren decirnos, cuando realmente deberíamos escuchar lo que está de acuerdo con los planes de Dios, con la palabra de Dios. Pero la Biblia nos advierte que vendrán tiempos cuando no se soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esto justamente es lo que había hecho Acabe. 400 hombres diciéndole lo mismo. Todo va a estar bien. El Señor te va a dar la victoria. Pero ¿qué es lo que debemos escuchar? Apliquémoslo a nosotros. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted necesita la palabra de Dios. Solo eso. Usted no necesita mentiras reconfortantes. Por eso el Señor, en muchas ocasiones, airado e indignado con los falsos profetas, dice que hay de los que dicen paz, paz, cuando no hay paz. Todo está bien. Oh, el Señor te va a bendecir. Oh, el Señor va a hacer esto. Deja a tu esposa y casate con otra y el Señor te va a bendecir. El Señor va a bendecir ese matrimonio. No, si solamente es una canita al aire. Esas voces están por ahí. Pero aparte hay falsas doctrinas a las cuales nosotros no tenemos que prestarles atención, porque hay falsos profetas hoy en día deambulando por ahí, predicando mentiras reconfortantes, que todo va a estar bien. Vive tu mejor vida ahora. Serás prosperado. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Realmente no es así, hermanos. Es muy fácil decirle a alguien, todo va a estar bien, no te preocupes, para caer en gracia, para agradar a la persona. Pero justamente es de lo que debemos huir. Es una tentación prestar atención a mentiras cómodas, mentiras dulces. Pero ¿qué hay de la sana doctrina, hermanos? ¿Estamos prestando atención a la sana doctrina? ¿O estamos prestando atención a las mentiras de los falsos maestros que son levantados por personas como ellos? ¿Sabe por qué hay falsos cristianos? Porque hay falsos maestros que los siguen. Muchos hoy en día dicen que tienen la sana doctrina. Si usted le pregunta a cualquiera, no, tenemos la sana doctrina aquí. Aquí es la sana doctrina. Todos dicen eso. ¿Pero es realmente así? ¿Es su doctrina acorde a la Biblia? Esa es la pregunta. Y este es el espíritu de nuestra época. Las iglesias están llenas de mensajes de prosperidad, de autoayuda, de motivación, pero la mayoría están vacíos de la verdad del Evangelio que llama al arrepentimiento.
el verdadero mensaje de Dios siempre va a llamar al arrepentimiento, va a señalar el pecado, va a señalar lo que está mal, porque al Señor no le interesa que nosotros estemos reconfortados en la mentira. Él prefiere herirnos con la verdad, pero al mismo tiempo esa herida es curada por Él. Él hace la herida, pero Él también venda esa herida. Así que el interés de los falsos profetas siempre va a ser endulzar el oído para hallar el favor de los que escuchan. Y vemos aquí que Josafat no se fió de ellos. Es que el creyente verdadero debe de tener los sentidos espirituales ejercitados y desarrollados de manera que busquemos siempre la verdad de Dios, la verdadera profecía. Porque profecía es hablar de parte de Dios, no es predecir el futuro necesariamente. Hay muchas profecías que hablan del futuro. Muchos creen que profetizar es anunciar el futuro, no es eso. Profetizar es hablar de parte de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 14 leemos: entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué le va a hacer crecer a usted? La verdad. No las artimañas del error, no el engaño del error. Por eso es que muchos son llevados de aquí para allá, por cualquier viento de doctrina. Así como está haciendo viento ahora y las cosas se mueven, así son llevados muchos. De pronto sale una nueva doctrina, la cree. Yo no sabía, pero hoy ya no le llaman decretar, ahora es manifestar. Porque eso lo practica el mundo. Ya lo va a ver ahorita el 31 de diciembre. Hoy manifiesto que el 2025 será el año de mi bendición. Hoy manifiesto, hoy andan manifestando. Entonces, eso es nuevo para mí. Pero ya lo aprendí, que así es como ahora lo dicen. Pero están hablando acerca de lo mismo. Falsos creyentes, creyentes inmaduros, que de pronto caen fácilmente en la astucia de los engañadores y aún se engañan muchos a sí mismos. Hay que tener cuidado porque eso no es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Contrario a lo que ellos piensan, eso es fe. Querer mandar a Dios y decirle lo que Él tiene que hacer, hermanos, eso es arrogancia. Por eso hay un problema con estas mentiras. Porque estas pueden sonar dulces, pero conducen al desastre. Acab eligió el desastre. Acab eligió la mentira. Acab eligió el engaño. Teniendo la verdad cerca, la despreció. Como muchos hoy en día despreciamos la verdad de la palabra de Dios, porque nos parece hiriente, porque nos parece muy pesada, porque nos parece amarga. Pero es la verdad, pero es la única forma de crecer. Por eso dice Efesios 4:15, lo acabamos de leer: al hablar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor. Así creceremos con la verdad de Dios. Hay camino que al hombre le parece recto, derecho, pero su final es camino de muerte. Proverbios 14:12. Por eso nuestro llamado hoy de parte del Señor es a que prestemos atención a su palabra, a su verdad. ¿Está usted escuchando voces que no están llevándole a la palabra de Dios? Tenga cuidado. Porque si éstas le están alejando de la voluntad de Dios, usted está expuesto a la destrucción. No hay otro final para el que cree las mentiras, sino la destrucción y la muerte. Pero por otro lado tenemos las amargas verdades. Realmente no son amargas, sino que parecen amargas.
al hombre. Pero hay valor en esta verdad. Para Acab, el profeta era aborrecible. Era un hombre despreciable. ¿Por qué? Porque le decía la verdad. Predique la verdad y verá cómo fácilmente le desprecia a su familia, le desprecian sus amigos. No le van a querer escuchar, porque la misma respuesta fue en Cristo, fue en los apóstoles. Todo aquel que predica la verdad será rechazado. Vea cómo lo expresa Acab. Versículo 8. Siempre estamos en el capítulo 22 del primero de Reyes. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí. Dicho de otra forma, lo desprecio porque no dice lo que yo quiero escuchar. Es que no me dice palabras bonitas. No, es que en Gracia y Verdad solo hablan de arrepentimiento, de pecado, de la Biblia. Yo quiero escuchar que soy un campeón, que soy un ganador, que esta semana voy a lograr las ventas que nunca he logrado, que el negocio va a prosperar, que este año va a ser el año de mi bendición. Ahí tenemos a Acab. Si usted piensa así, usted está pensando exactamente como Acab. Y el final no va a ser diferente. Dice, a los ojos de Acab, decía él, que él le profetizaba lo malo. Y eres Micaías, dice, hijo de Imla. Pero Josafat le dice, no hable así el rey. ¿Qué vemos acá? De este rey Acab, amaba la mentira y aborrecía la verdad. Amaba a los falsos y aborrecía al verdadero. Solo uno es necesario. No 400, uno suficiente para que Dios hablara en boca de aquel hombre que sí venía de parte de Dios. El problema no era la profecía. ¿Sabe por qué? Porque si él hubiese obedecido y él hubiese entendido la profecía, la palabra de Dios, él hubiese sido resguardado en su vida, pero no. A él no le importaba. Él era un hombre que amaba hacer su propia voluntad. Por eso el problema nunca está en la profecía, es decir, en la verdad, en la palabra de Dios, sino que el problema está en el hombre. Y Josafat sabía que este hombre era un insensato. Por eso es que le dice, no hable así el rey. Él está diciendo, usted está hablando de una forma insensata. En contraste con los falsos profetas, vemos que Micaías, él está determinado a hablar lo que Dios le decía. En el versículo 14 dice, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita el rey. No las mentiras que ustedes, falsos profetas, están diciendo. Entonces al principio vemos que él llega con sarcasmo y se burla. Él se está burlando. Se está burlando de aquellos falsos profetas. Se está burlando, está hablando con sarcasmo ante el rey. Y nos recuerda cuando Elías estaba ante los 450 profetas de Baal. En Primero de Reyes 18:27. Como al mediodía, dice, Elías se burlaba de ellos y decía, clamen en voz alta, pues es un Dios y tal vez estará meditando o se habrá desviado o estará de viaje quizá esté dormido y hay que despertarlo. Esta burla y sarcasmo pretende mostrar algo. ¿Qué es? Es la insensatez de los falsos profetas. Es la insensatez de la mentira. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted sigue la mentira en vez de la verdad, usted es insensato. ¿Qué insensatos son aquellos que piensan que pueden comprar a Dios con dinero? Los falsos profetas dicen, venga, el Señor le va a sanar, pero primero traiga su ofrenda. No veo aquí la ofrenda, dice uno por ahí. Yo no veo aquí dónde está el dinero. En una ocasión una falsa profeta molesta
Y no suena, no suena, dijo. No, es que es billete. Ah, sí está bien. Esa es insensatez, creer que usted puede comprar a Dios con dinero. Hermanos, todo le pertenece a Dios. Son insensatos aquellos que creen que pueden pactar con Dios. Usted no puede pactar con Dios. Es Dios quien ha hecho pacto con el hombre. El hombre nunca ha llamado a Dios, ven Dios, vamos a hacer pacto contigo. No, siempre es Dios buscando al hombre. Y el único pacto que vemos que hoy está vigente es el pacto de gracia hecho en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el pacto en el cual nosotros podemos ser salvos. No hay otro pacto. Es insensato pensar que podemos anteponer nuestra voluntad ante un Dios que es soberano. Usted no puede mover la voluntad de Dios cuando Él ya ha decretado algo. Es insensato creer que podemos decretar o manifestar para tener una mejor vida aquí. Es insensato creer que yo puedo sembrar pecado y lo que voy a cosechar va a ser amistad con Dios. Es insensatez. No os engañéis, dice el apóstol. Dios no puede ser burlado. Hermanos, la verdad no siempre es fácil de aceptar. Cuando Micaías finalmente habla, él no trae un mensaje de éxito, sino un mensaje de juicio. Él advierte que Acab va a caer en batalla y que Israel será dispersado. En la visión que tuvo, dice, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Porque el rey era considerado pastor. Cuando en Ezequiel el Señor habla y dice, ay de los pastores que se pastorean a sí mismos, Él está hablando de los reyes. Porque no está hablando de los pastores que nosotros ejercemos el oficio de pastor hoy en día. Está hablando de los reyes. Está hablando de ellos. Por eso dice que fueron dispersos como ovejas que no tienen pastor. Le está diciendo, acá morirás. Y el ejército se va a dispersar. ¿Cuál fue la respuesta? Él se enfureció, que es lo típico. Aquel que no ama la verdad se va a enojar. Se va a molestar. Aquí venía una persona que se le habló el evangelio y esta persona tenía un problema con su hijo. Y al exponer el evangelio, el que estaba viviendo en pecado y que necesitaba arrepentirse, pues se enojó y se fue porque dijo que aquí no había amor. Pero estaba en pecado. No podíamos decirle otra cosa. Y se le dijo en amor. Pero esta es la respuesta que se va a obtener. Se enfurecen. Acab se enfureció. Él prefirió aferrarse a las mentiras de los falsos profetas. Pero la verdad, aunque amarga, hermanos, es lo que necesitamos escuchar y es lo que va a salvar nuestra vida. Josafat, por su parte, él falla en hacer esta alianza. Y aquí podemos ver cómo una amistad puede ser destructiva. Cómo prestar oído a este tipo de voces que están fuera de la verdad puede ser destructivo y fatal para nuestras vidas. Esta alianza estaba destinada al fracaso. Y el costo que tuvo que pagar Josafat fue muy alto, tanto que estuvo a punto de morir en aquella ocasión. Pero la verdad siempre viene con propósito. No es porque Dios quiera fastidiarnos la vida como podríamos llegar a pensar. Realmente es porque Dios es verdadero. Porque Dios es verdadero. Por eso Él no puede estar tranquilo con la mentira. Él buscará siempre que la verdad llegue y que cumpla su propósito. Al respecto le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para eso sirve la palabra.
Para eso sirve la profecía. Para eso nos habla el Señor en su palabra. Por eso abrimos la palabra de Dios, porque ahí es donde el Señor nos habla. El Señor no quiere su perdición. El Señor no quiere su destrucción. El Señor no quiere que usted vaya en un camino en el cual usted va a experimentar consecuencias nefastas y desastrosas. Dios quiere que usted esté en la voluntad de Él y por eso le envía su palabra. Tal vez hoy Dios le esté hablando a través de su palabra. Tal vez hoy Dios le hable a través de un hermano en Cristo. Tal vez hoy Dios esté confrontándole porque hay algo que usted necesita cambiar. ¿Sabe qué? Duele. Claro que duele. Duele cuando yo tal vez hablo con aspereza a mi esposa y mi esposa me dice, no tienes que hablarme así porque la palabra de Dios dice esto y esto. ¿Usted cómo cree que se siente un cristiano cuando es confrontado con la palabra? Sí. Tienes razón. Uno queda desarmado. ¿Qué va a hacer uno? Y más si uno es pastor. ¿Qué tal cuando usted actúa mal y viene su hermano y le dice, hermano, has actuado de forma inapropiada porque Dios dice esto y esto? Debes corregir. Hermano, ¿qué pasó? ¿No te estás congregando, hermano? Tenemos tanto tiempo de no verte en la iglesia. Ay, que ustedes solo controlarlo quieren a uno. Hermano, te amamos. Queremos que crezcas en el Señor. Queremos verte florecer como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermana, ¿por qué le hablas así a tu esposo? ¿Por qué le gritas? ¿Por qué te expresas despectivamente de tu esposo? La respuesta no debería de ser, no te metas en mi vida. La respuesta debería de ser, hermana, ayúdame, porque estoy siendo tentada. Hermana, guíame. Está bien, exhórtame y ora por mí. Hermano, no estás sirviendo al Señor. ¿Qué está pasando? El Señor te llama a servir. La respuesta no debe de ser un rechazo. La respuesta debería de ser, hermano, estoy teniendo dificultades y quiero hacerlo, pero ayúdame. Empecemos con algo simple, algo más sencillo y poco a poco vas metiéndote más en el servicio al Señor. A todo eso, hermano, ¿por qué? Porque lo que se está diciendo es la verdad. Porque usted no puede sobrepasar lo que está escrito, como hemos visto en la serie de los Corintios. El apóstol Pablo dice, para que aprendan a no sobrepasar a lo que está escrito. No podemos confrontar a alguien fuera de la palabra, y el que es confrontado no puede rebasar la confrontación que procede de la palabra, porque eso procede de Dios. Por eso cuando confronte, hágalo con la palabra. No hay manera de ser correctos fuera de la palabra. Tiene que ser en la palabra de Dios. Y tiene que ser en amor. La verdad hablada en amor. ¿Sabe por qué hay disciplina en la iglesia? ¿Sabe por qué hay confrontación? ¿Sabe por qué hay reprensión? Y todos estamos en esto. No podemos decir, que el pastor está fuera de esto. No, el pastor debe de ser confrontado, reprendido, porque el pastor también es oveja. Porque el pastor también está en una lucha. Porque todos estamos creciendo. Pero ¿sabe por qué hay disciplina y hay reprensión? Porque Dios le ama. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabe por qué hay confrontación para su vida? Porque Dios le ama. Porque Dios le ama y quiere que camine dentro de su voluntad. Entonces, Acab despreció la verdad, despreció la reprensión y prefirió la mentira. No, que la mentira era reconfortante, ¿no?
le hacía estar tranquilo. Pero veamos las consecuencias de esa elección. En primer lugar, vemos acá que estas mentiras tuvieron un desenlace trágico. Decide ignorar las advertencias de Micaías y va a la batalla disfrazado. Él intentaba evitar el destino, porque ya Micaías le había dicho, no, morirás. Y la deducción de Acab era, bueno, si no me he visto como rey, nadie me va a hacer nada, porque no voy a andar vestido como rey. Y a aquel le voy a decir que se vista como rey para que lo ataquen a él. Y no se puede contra Dios, hermanos. No se puede. Usted no puede burlarse de Dios y creer que saldrá victorioso. Es ridículo. Acab decidió ignorar la advertencia, va a la batalla, intenta evitar lo que ya Dios había deparado para él, y una flecha lo alcanzó. Y no falló la flecha. La flecha llegó a donde tenía que llegar, porque estaba dirigida por la voluntad de Dios, por la providencia divina. Usted no puede escapar de las consecuencias de prestar atención a falsas doctrinas. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Esto nos recuerda, hermanos, que podemos intentar evadir la verdad, pero nunca vamos a escapar de las consecuencias. Entonces vemos aquí las consecuencias desastrosas en Acab. Pero al mismo tiempo podemos aprender, hermanos, que Micaías es un ejemplo de fidelidad. Estos hombres de Dios fueron fortalecidos por Dios mismo. Yo admiro la valentía del profeta Natán ante David. Admiro la valentía de Samuel. Admiro la valentía de Micaías precisamente en esta ocasión. ¿Usted cree que no había una gran presión sobre Micaías? Si era un hombre malo, Acab era un hombre malo. Pero él decidió obedecer a Dios antes que agradar a los hombres. Y este ejemplo nos desafía a ser valientes y firmes, incluso cuando haya rechazo, cuando haya persecución. La mayor verdad que la Biblia proclama es esta, hermanos: que el hombre está condenado e imposibilitado de salvarse a sí mismo, y la única forma de ser salvo y tener comunión con el Dios verdadero es solo y exclusivamente a través de Cristo. Él es la verdad que el hombre necesita. Él es la verdad única que puede salvar al hombre. Él dice, y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Conocer la verdad nos libera. Así que esta es la verdad más importante que debemos abrazar, que nosotros somos pecadores y que Cristo es el Salvador de los pecadores que se arrepienten y que vienen delante de Él. Esa es la verdad más importante que podemos abrazar. Luego hay otras verdades expuestas en la palabra de Dios y que porque son verdad y porque proceden de la palabra de Dios, deben de ser recibidas, creídas y practicadas. Estas verdades se hallan dispersas en todas las páginas de la Biblia, en esta única revelación que Dios ha dado al hombre, su palabra. Él expresa ahí el problema del hombre y la solución del hombre. Él expresa la manera en la cual Dios quiere que vivamos. Él expresa ahí el diseño perfecto del hogar. Él expresa cuáles son los límites de las autoridades civiles, religiosas, del hogar. Todas las verdades que encontramos en la palabra de Dios deben de ser asumidas por nosotros, creídas, aceptadas, vividas. Por eso, hermanos,
rechacemos toda profecía falsa. Todo aquello que se disfraza de la verdad debe de ser rechazado. En 2 de Pedro 1:19 nos dice el apóstol de esta manera: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Eso es seguro. Eso es segurísimo. Ahí usted no se va a perder. Ahí usted no va a desviarse del camino. Usted va a permanecer. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura. A esa usted está llamado a prestar atención. Y nada más. Su palabra. Porque eso es seguro. Hace dos sábados, una persona se acercó y me dijo: ¿usted es cristiano? Sí, le dije, soy cristiano. Me dijo: yo tengo un don, yo tengo el don de palabra profética segura. Esta persona ha entendido mal este texto. Yo sé que de aquí lo tomó, pero yo iba deprisa, así que no tenía manera de poderme quedar conversando, porque hubiese sido una bonita conversación. Pero me quedé con esa inquietud. Esta persona está entendiendo mal este texto, porque ella dice que tiene la palabra profética más segura. Y ella me dijo: fíjese que Dios me ha revelado, me dijo, que usted va a tener un accidente. Eso me dijo: usted va a tener un accidente, así que ore por su carro. Y obviamente estas personas toman cosas que pueden pasar. Todos estamos expuestos a un accidente. Todos estamos expuestos a enfermedades. Todos vamos a morir. Todos estamos expuestos al sufrimiento. Y agarran cosas así específicas de esa forma para hacer pensar a uno: sí, y cuando de pronto tenga un accidente, ya en 3 años, o no sé cuánto, el Señor habló allá. No, esa no es palabra profética segura. La palabra profética más segura que tenemos es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahí está la máxima expresión de la profecía. Ahí está la máxima revelación. Así que, ¿quiere usted vivir? Escuche la verdad. Ame la verdad. Abrace la verdad. Deposite su confianza en Cristo y su palabra. No hay otra manera. Hermanos, Acab terminó mal. Ya había sido profetizado que él iba a morir de esa forma, así como fue profetizada la muerte de Jezabel. Pero veamos aquí, hermanos, algunas aplicaciones prácticas de todo esto. En primer lugar, hermanos, ¿qué aprendemos? Es necesario evaluar las voces que escuchamos. Evalúelas. Estamos rodeados de personas que buscan complacernos a nosotros mismos. Tenga cuidado de las lisonjas. ¿Sabe cuáles son las lisonjas? Las lisonjas son aquellas expresiones que vienen de personas que nada más quieren endulzarnos el oído y que todo va a estar bien y que todo lo que hacemos está bien. Nunca le señalan un error. Nunca le dicen a usted que está fallando en algo. Todo está bien. Qué bonita se le ve la ropa, qué bonitos los zapatos, qué bien huele todo el tiempo. Qué sermonazo, pastor, qué barbaridad. Así es que yo sentía que volaba. Cuidado. Cuidado. Ahora, no quiere decir que no hay que ser amable, ¿no? No estoy hablando de eso. No me vaya a malinterpretar. Estoy hablando de que hay personas que hacen eso con el propósito, un propósito mezquino. Y eso es una realidad. Sepamos escuchar la palabra de Dios. Porque a veces vamos a querer escuchar el mensaje de los hombres y generalmente el mensaje de los hombres nunca va a confrontar el pecado. Todo va a estar bien todo el tiempo.
Usted sabe a que me estoy refiriendo. Tenga cuidado a quienes escuchan. Rodéese de personas que le hablen la verdad. Aprecie la buena palabra, la buena predicación. Tenga cuidado con las compañías de que se rodea. En 1 Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice las malas conversaciones. En segundo lugar, hermanos, busquemos la verdad, aunque ésta duela. Leamos la palabra de Dios con un corazón dispuesto a ser confrontado. Escuchemos también la palabra de Dios para ser confrontados. Permitamos que Dios hable a las áreas más difíciles de nuestra vida. Escuchemos predicaciones que confronten nuestro pecado, nuestras faltas, para que corrijamos nuestra manera de vivir, porque eso es lo que necesitamos. ¿Está Cristo ahí? ¿En lo que usted está escuchando es Cristo glorificado? Cuando usted escucha el consejo de alguien o la predicación de alguien, ¿es la palabra de Dios lo que realmente se está siendo expuesto? ¿Por qué lo digo? Porque eso es lo que usted necesita. Usted no necesita motivación. Usted lo que necesita es la palabra de Dios. Ella, expuesta claramente y fielmente, le va a motivar a seguir adelante. Sea valiente, en tercer lugar, sea valiente en proclamar la verdad. En un mundo lleno de mentiras, lleno de engaño, Dios a usted le llama a ser un Micaías, a hablar la verdad. Predique la verdad. Predique la verdad. Usted aprenderá más de personas que le confrontan a usted su pecado o sus faltas, que de personas que siempre le dicen que todo está bien. Pero Dios a usted y a mí y a todo cristiano nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Y esa luz, cuando resplandece, no le va a gustar a muchas personas. Pero la palabra de Dios nos manda a nosotros a ser fieles a la verdad. Pero al mismo tiempo quiero aquí matizar un poco esto. Sea valiente en proclamar la verdad, aunque ésta duela, pero procure hacerlo en amor. Procure hacerlo en amor. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia dice. Lo leíamos, Efesios 4:15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hágalo en amor. ¿Por qué en amor? Porque si usted lo hace sin amor, usted no va a poder realmente ver el resultado de aquella verdad. No va a haber fruto. Muchas veces queremos predicar el Evangelio, pero no lo hacemos con amor. ¿Qué es lo que sucede? No vemos fruto. Muchas personas dicen así, y lo hemos podido experimentar aquí en nuestro entorno. Vemos de pronto a predicadores que dicen, usted es un gran pecador. Y sí, es un gran pecador. Pero lo dicen de una forma, usted es un gran pecador que va directamente al infierno y usa pantalones la mujer y el hombre ahí anda con... Y empiezan a decir de cosas externas. Probablemente algunos de ellos tengan una buena intención. Pero aunque están mezclando verdad con mentiras, porque una mujer no se va a condenar por usar pantalones. En nuestro entorno, algunos condenan a las mujeres que usan pantalones. Están en un aspecto externo, enfocándose. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que el hombre es pecador y está perdido y está condenado y va directamente al infierno. Y la única manera de escapar de esa realidad es creyendo en Cristo Jesús, quien vivió y murió y resucitó por los pecadores. Y ahora el que cree en Él tiene vida eterna. Pero esas verdades no las dicen. Entonces, una persona puede tener una buena intención, o usted a confrontar a un hermano que ha fallado, pero si no lo hace en amor, usted no va a ver fruto de eso. Así que sí estamos llamados a proclamar la verdad, pero en amor. ¿Por qué en amor? Porque, como lo he dicho antes, nuestro Dios es amor.
Y es como Él nos manda a nosotros que podamos experimentar estas verdades, vivirlas y que otros las puedan experimentar de esa manera. Así que, hermanos, ¿seguiremos viviendo en una ilusión o permitiremos que la verdad de Dios transforme nuestra vida? Hoy es el día para que nosotros escuchemos, obedezcamos y caminemos en la verdad. Si usted ha estado despreciando a Cristo y su verdad como Acab, entregándole su atención a las mentiras del mundo, a las mentiras que brotan de nosotros, de nuestro propio corazón engañoso. Si usted está escuchando a falsos profetas que solo acarician su oído, pero que no le hablan la verdad, el Señor le llama a arrepentirse de su pecado, a que se doblegue ante Él, a que se humille delante de aquel que está sentado en el trono, al que gobierna todo. El Señor le llama ahora a usted a que deje de disfrazarse como Acab para huir de la voluntad de Dios, porque tarde o temprano una flecha va a atravesarle y le va a arrastrar hacia la destrucción. El Señor le llama a usted a que deje de aborrecer la verdad y que se vuelva a Cristo, quien Él es la verdad y la vida. En Cristo usted está seguro y en Cristo usted realmente podrá tener entrada segura a esa comunión plena con el Dios de la Biblia. Dios quiere que usted aborrezca la mentira y ame la verdad, que prefiera usted aquellas verdades que parezcan amargas y que desprecie aquellas mentiras que a nuestro sentido pueden ser dulces. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, para hacerlo, que amemos su verdad, porque Él es la verdad y la vida.